Bueno, che, ¿cómo les va? Eh, la clase de ayer fue sobre torts, ahí tienen. Ese es un tema interesante. Al principio comenzamos por preguntarnos qué es, qué era la ley de torts. No sé si se acuerdan ustedes. Y bueno, anotamos esto con las chicas, that it's a civil wrong. Un problema de torts sería negligence, eso es parte. O sea, está dentro de lo que habíamos dicho de la ley civil. Tenemos que es that is something that causes harm. Otro tipo de tort sería slander. Otro tipo también sería trespass. Y el trespass, and then the tort, tenemos to the person and to the property. Eso sería, esos son dos tipos más bien de torts. Pero en este caso lo que estamos hablando es tortious liability. Y eso era un tema interesante para esa, un tema nuevo más bien, incluso para mí, porque, por ejemplo, acá vemos lo que dice, Anne Eddington's lecture on the law of tort is about tortious liability. Read what Anne is planning to say to her students about tortious liability and decide whether the statements are true or false. En este caso, la parte de true or false está al final del texto. Así que ahí tenemos lecture notes, tortious liability. Y ahí sigue el texto con it is very difficult to give an exact definition of what tortious liability is. Lawyers and academic writers do not seem to be able to find a clear definition upon which they agree completely. In general, it is a liability for harm that is caused to another person due to a breach of duty of care. Tengan en cuenta esta expresión. Breach of duty of care. And let's now look at some important aspects of tortious liability. Y comienza por decir, some tortious liability arises from the common law and some from statute. Recuerden eso después. All citizens within a particular jurisdiction have a duty of care automatically imposed upon them by the law of tort. In this way, it is very different from contract law, in which parties to a contract assume obligations voluntarily. O sea, significa que a veces en tort hay una imposición de un deber hacia otra persona que no está dicho, no está explícito, sino que aparece y uno tiene que tener cuidado porque se puede aplicar de todos modos sin que vos sepas que tenías un deber que cumplir. Y eso sí te hace susceptible de una demanda, como dice ahí. Obligations voluntarily. For example, the law of tort in England imposes an automatic duty upon every citizen not to go onto anyone else's land without his or her permission. There is no need for any two individuals to agree privately upon this. Parties concerned may not have had any contact with each other at all before the tort of trespass to land is committed. In this respect, it's much the same as criminal law. Sí, medio muy extraño, ¿no? Y bueno, y acá el texto sigue con otros aspectos de tortious liability, que dice, the law of tort will impose liability where a person has acted in a certain way or failed to act in a certain way if the law requires it. Ahí, o sea, eso era lo que habíamos denominado como omisión, omission. Ahí se los escribo. Omission. Ahí tienen. Sí, ahí, pero acá igual lo dice, perdón.
This means that liability in the law of tort can arise as a result of either an act or an omission. Piensa en esa palabra, omission. Act or an omission. It is also possible, according to the law of tort, to be liable for the acts of or of omission of another person with whom you have a certain relationship. Interesante, es medio como cuando querés demandar a una organización por algo que hizo una persona. Y interesante que a veces siempre las organizaciones como que se lavan las manos. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. An employer, for example, can sometimes be held liable for the acts of omission of his or her employees. This type of liability is called vicarious liability. Piensen en esta palabra, vicarious liability. Ténganla en cuenta, subrayenla después. Most of the tort claims that are brought are based on fault. This means that the defendant has done something wrong, and this fault can consist of having an intention to commit a wrong, but negligence is often enough to establish fault. Some torts are based on what lawyers call strict liability. This means that there is liability in certain situations independent of any fault. The defendant in any situation known as the tortfeasor, anoten esto, tortfeasor, will be liable even though harm to the claimant happened without intention or negligence. Habría que preguntarse, me habían dicho las chicas que en nuestro sistema creo que se llama perjurios, creo. Daños y perjurios. For example, let's say a defendant keeps something on his or her land that is dangerous, such as a harmful chemical. The chemical escapes due to no fault of the defendant and causes harm to neighbors. This is called breach of strict duty. The defendant is liable even though he or she is not at fault. Interesante también. Entonces ahí tienen. Most torts require proof of damage suffered. In addition, that damage must not be too remote as a consequence of the defendant's behavior. However, some torts do not require proof of actual damage. Liable is an example of this. ¿Se acuerdan que le habíamos dicho liable, que sería, por ejemplo, un sinónimo de defamation? Es defamation. Pero liable tiene que ver con más bien algo escrito, más que hablado. Liable is an example of this. If I write something about someone that is not true, a person does not need proof of damage to bring an action against me under the law of tort. Y aquí pasamos a hacer algunas preguntas, la actividad de verdadero o falso que les había dicho de true or false. Y por ejemplo, la decía, according to the English law, the liability that arises in the law of tort comes from both statute and common law. Y si ven para atrás, verán, por ejemplo, que acá dice, some tortious liability arises from common law and some from statute. Entonces, por eso que ahí le pusimos true. B. It is possible to bring a case against someone under the law of tort without having any kind of private agreements or contract with that person. Y ahí habíamos dicho antes, sí. Era verdad, there is an automatic duty upon every citizen not to go, o sea, no hacer algo sin el permiso de tal persona, not to go onto anyone else's land without his or her permission. Así que sí, ese tema, esa expresión ahí la habíamos puesto como verdadera. Y bueno, habíamos dicho también, it is impossible to be liable under the law of tort because you haven't done something. Y por supuesto habíamos anotado que a veces es implícito, no
No necesariamente porque no lo sepas, no estás cometiendo algo, un mal, un crimen, o sea, aunque no es crimen esto. Ah, very good. Okay, and so it is actually false. And D, it is impossible to be liable for the actions of another person under the law of tort. Y si recuerdan que acá habíamos dicho, it is also possible to be liable for the acts of omission of another person with whom you have a certain relationship. An employer can sometimes be held liable for the acts of omission of his or her employees. Entonces ahí sí, también es false. So it's false. You can be held liable for the actions of another person under the law of tort. Esa sí sería true. And E, the final one, it's not always necessary to be guilty of some fault to be liable for a tort. Y me parece que habíamos anotado que era verdad. Déjenme buscar dónde era. Let's say a defendant keeps something on his or her land. Habíamos anotado que, bueno, que sí, a veces no es necesario to be liable for a tort. However, do not require proof of actual damage, and so it is actually true. Y habíamos dicho que es verdadero. Y en este caso, miren, en este caso es una actividad más de vocabulario. Miren el título, Find the words or phrase that match each of the following meaning. Piensen en lo que les acabo de decir recién y, por ejemplo, A comienza con the duty that every citizen owes to every other citizen according to the law of tort. Y a eso le agregamos duty of care. Porque, bueno, es lo que... Ese es más bien el deber que uno tiene como todo ciudadano para para con todos los ciudadanos del lugar en el que uno vive. Sería it's a duty of care. The name for the general responsibility for harm caused to other people according to the law of tort, it's called the tortious liability. Eso es lo que le pusimos nosotros. En realidad, yo cuando las chicas dijeron eso no estaba tan seguro, porque bueno, no hay una definición exacta, pero creemos que tiene que ver, pero creemos que en realidad esa es la respuesta correcta. Puede que estemos equivocados. Tortious liability. Sí. Y ahí pueden ver, let's see, the tort of entering someone's land or property without that someone's permission. Ahí creo que yo les había dicho al principio de la clase que era la palabra trespass. Si se acuerdan, teníamos la palabra, la clasificación trespass to the person y to the property. También, hay dos formas. Sí, a word that means failure to do something that is your duty to do. Y en este caso le pusimos breach. Breach, en ese breach, piensen, por eso les dije breach of duty of care. Les había dicho recién que resaltaran esa palabra. Letter E. The name of the particular responsibility that one person might have to another person's acts or omissions according to the law of torts. Y si se acuerdan, acá anotamos vicarious liability, porque recuerden lo que dijimos recién. This type of liability is called vicarious liability. Entonces ahí tienen
The particular responsibility, entonces, that one person may have to another person's acts or omissions, se llama vicarious liability. Esa es una nueva expresión, así que ténganla en cuenta. A lack of a lack of proper care or not fulfilling a duty or is your obligation to fulfill which results in harm to another. Podemos agregar another person, como lo queramos. Y en este caso habíamos pensado negligence y en otros habíamos pensado duty of care. Pero acá directamente pusimos negligence y nos quedamos con esa. Y acá en G tenemos the name of that particular responsibility that every citizen owes to every citizen regardless of whether he or she is guilty of any intention or negligence when causing harm. Y me parece que lo habíamos visto acá, ¿no? Pusimos strict liability. This means that there is liability in a certain situation independent of any fault. The defendant, who is the tortfeasor, will be liable even though harm to the claimant happened without intention or negligence. Ahí tienen entonces. Without intention or negligence. Por lo que en este caso sí pusimos strict liability. Bien, esa es una expresión nueva también. Strict liability. Tenemos dos nuevas. Strict liability y vicarious liability. Strict liability, yes. Law 8. A person who has breached the duty of care and has caused harm to another person as a result of that breach. Y esa es bastante fácil. Tortfeasor. ¿Se acuerdan? Eso creo que lo enseñamos el año pasado. Son más bien adjetivos. Es para decirle a la persona que ha causado el daño. En vez de decirle criminal, le decimos tortfeasor. Y bueno, acá letter I dice a word meaning distant or far away. Y pusimos remote directamente. Daño. Y me parece que en español también tenemos la misma expresión, daños remotos. Creo. Porque bueno, a veces no sabemos. No vamos a. Yo ahí anoté remote control. Porque a veces no vamos a. No podemos saber cuál va a ser hasta dónde va a llegar nuestra responsabilidad, cuál va a ser el grado de daño que vamos a causar. Y a veces lo denominamos como remoto, remote. Lo tenemos J, a published statement that is not true and which damages someone's reputation as a result of being published. Ese creo que ya no hace falta que yo les diga directamente. Ya se los dije. Y bueno, entonces la respuesta es liable. Y si recuerdan el famoso caso del McLibel case, esa sí es una buena manera de recordar la expresión. McLibel case. De aquellos chicos que querían mostrar que el menú de un local de comida rápida no presentaba toda la información que debía mostrar a la gente. Sí, yo me acuerdo, creo que era ese el tema. Y miren, en este caso hicimos un pequeño crossword que yo que siempre lo hago porque es más bien divertido y es lindo siempre, es lindo, se podría decir, ver cómo todas las chicas, los chicos, las chicas, aunque son más chicas que chicos, participan y
Y puedo comprobar también cuánto entienden. Y es muy lindo eso. Ustedes podrían hacer el ejercicio de decir, por ejemplo, 4F. No, a ver. Ustedes podrían hacer un ejercicio parecido haciendo foreseeable. Pueden hacer algo parecido así. Y ahí pueden decir, por ejemplo, eh, remote. Por ejemplo, acá. Remote. No. Ahí, por ejemplo, podrían hacer remote. Agregan T, E, sí. Acá podrían decir defendant. ¿Ven? Algo parecido de ese tipo. Acá pueden decir vicarious. ¿Ven? Ahí tienen vicarious. Defendant, remote, vicarious. Y a ver qué otra se nos podría ocurrir, la verdad. Acá, por ejemplo, en B podríamos decir liability. ¿Ven? Algo de ese estilo. Y a ver, miren, en S podríamos hacer strict. Algo de ese estilo así. Con las E me paso. Bueno, por ejemplo, pueden hacer breach. Acá. Ven, algo así. Breach. Y en la L podrían hacer liable. Algo de una manera así. En la A podrían hacer. No. Sí. Tra. S. ¿Ven?
Un ejercicio de este estilo, así tranquilo. Bien. Remote. Ahí tienen out. ¿Ven? Algo parecido de ese estilo. Faltaría la A. Ahí podemos decir care. ¿Ven? Espero que les haya servido el video. Básicamente era este tipo de ejercicio. Algo tranquilo y sencillo. Más que nada porque ayer tuve un examen que fue larguísimo. Y bueno, al menos pude dar bien una clase. Sepan que aprobé, regularicé una materia más, así que ando re chocho. Ya estoy más cerca de terminar el primer año de mi licenciatura. Así que es todo un orgullo, una alegría. Me faltaría aprobar la materia nada más. Así que nos vemos, gente. Thanks a lot for coming.